Prepárate un mate con un alfajor o medialunas. Prepárate, porque hoy vamos a hablar de por qué cuando pensamos en Mar del Plata pensamos La Feliz o en sus lobos marinos o en esa nostalgia que producen algunos. Vamos a ver su branding y su marketing nostálgico. Así que, ¿fue estrategia o es todo siempre fríamente calculado? Y si nunca fui a Mar del Plata, me quiero sentir parte de todo esto. Si fuiste, comentarme y contame tu experiencia. Ahora Mar del Plata es conocido por sus centros turísticos, por sus bares, por sus teatros, inclusive como un lugar de verano. Pero te preguntaste, ¿qué fue antes de ser lo que había ese día? Y sí, para algunos puede sonar medio extraño. Antes era un campo, no había mucha gente y no había muchas cosas para hacer tampoco. ¿Pero cómo cambió todo esto? En 1886, con el primer tren que va de Capital a Mar del Plata. Esto hizo que las familias ricas de Buenos Aires se trasladen a Mar del Plata para el verano. Todo esto hizo que ciertas empresas pusieran el ojo en Mar del Plata. Dijeron, bueno, hay un público interesante. Y no desaprovecharon la oportunidad de poner hoteles, casinos, bares y de todo. A partir de 1930, cuando vos le decías verano a alguien, por lo general pensaba en Mar del Plata. Pero siempre los actores más altos. Pero todo el cambio cultural viene en los 1960 y 1970. Cuando empezó a ir la gente de todos los sectores. Todo esto se logró gracias a que el tren fue más accesible y gracias al crecimiento urbano y todo el turismo que estaba surgiendo en Mar del Plata. Así es como van haciendo La Feliz, como le digo yo, la ciudad de los lobos marinos. Volvamos un poco para atrás. En los años 30 era un lugar exclusivo de la aristocracia en nuestro país. Y el plan era ir a Mar del Plata, caminar, ir al casino y tomar té. En esa época construyeron los lugares más viejos de Mar del Plata, como el Hotel Provincial y el casino, entre muchos otros más. Pero hoy en día cuando uno piensa en Mar del Plata piensa el típico lugar de familia para ir de vacaciones de verano, o subirse un micro o un auto y comer snacks hasta llegar. Imaginarse la siguiente escena, llegar, conocer el mar por primera vez, tu primer amor de verano, o que te peleaste con alguien para quedarte con el lugar en la playa. Ahora que hablamos un poquito de su historia, vamos a hablar un poco de su branding. Mar del Plata siempre tuvo ese algo que yo siempre quise ir, o decirle La Feliz. Lo decís y ya sabes que están hablando de Mar del Plata. Por ejemplo, los icónicos lobos marinos que hasta tienen su propia estatua. En su propio honor tienen esta estatua. O sea, imagínate un lobo marino y que te hagan una estatua. Fue creada en la década de 1940 aunque no es un misterio quién la hizo, sino si vas a Mar del Plata, ¿por qué no te sacas una foto con un lobo marino? Tenemos al famoso, icónico Habana. Habana nace en 1948, vendiendo alfajores, sí, de a poco, hasta que hoy en día lo conocemos como un lugar que está en el aeroparque. Pero no solo se trata de marcas, también La Feliz no es el eslogan oficial del lugar. Quizá, no es casualidad. Las marcas turísticas trabajaron muchísimos años para poder generar esa imagen de Mar del Plata, pero fue sin querer queriendo, no fue a propósito. Lograron que de boca en boca se llame así. Realmente cada cosa tiene su valor simbólico, por ejemplo tenés el mar, o incluso una obra de un teatro cualquiera o un simple alfajor. En conclusión, excelente branding. Ahora vamos a hablar del marketing nostálgico. Para empezar, entendamos, ¿qué es el marketing nostálgico? Básicamente es generar una conexión emocional y con los recuerdos del pasado. Esto funciona porque la memoria emocional no solo nos ayuda a comprar productos, por ejemplo, para el que fue en la infancia, ¿se acuerdan de los churros que vendían en la playa? ¿O las olas del mar? ¿O el olor a bronceador? Esto no es casualidad. Un ejemplo puede ser Habana, con sus famosos alfajores de Mar del Plata que lanzaron en todas las partes del país. Tender a la gente a hacerse acordar de Mar del Plata cuando fueron de chicos, cuando fueron de grandes o cuando sea que hayan ido. Hoy en día, gracias a todo esto, Mar del Plata es uno de los lugares más elegidos por los argentinos para ir de vacaciones. Además de todo el branding y el marketing nostálgico que tiene, también tiene casino, teatros, tiene comida, tiene gastronomía. Aunque Mar del Plata no le está yendo tan bien, existió la pregunta este año: ¿Mar del Plata o Brasil? Y así hicimos un mini repaso a la historia de Mar del Plata, del marketing de Mar del Plata y su branding, que no se trata solo de la felicidad, sino de una conexión emocional que generamos, desde el lobo marino hasta un simple alfajor, pero también un recuerdo que toca millones. Dame en los comentarios, ¿vos tenés alguna historia con Mar del Plata, Brasil o Mar del Plata? Y si te gustó este video, no olvides que te puedes suscribir y seguir en mis redes sociales, aquí en la descripción, y comentame qué otro tipo de contenido te gustaría ver. Sin más que decir, nos vemos en la próxima y muchas gracias.